Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Amén, para la gloria del Señor. A pesar del frío, de la lluvia, estamos hoy aquí dispuestos y con gran ánimo para aprender más del Señor. Bueno, como saben y como lo mencionamos anteriormente, este fin de semana se celebra el Día del Niño. Y por supuesto, aprovechamos esas oportunidades como para hablar un poco también del tema que, como vemos en la palabra, también lo abarca todo. Y el día de hoy quiero hablarles acerca del crecimiento espiritual, o como bien tiene título, el llamado a crecer en la fe. Y como todos sabemos, los niños no se quedan niños, van creciendo. Y los que son padres ya de hijos ya más grandes se dan cuenta de que es en un parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos están grandes, tal vez ya se fueron de casa, ya están con sus familias y bueno, ya tienen toda su vida armada. Y te das cuenta de eso en menos de nada. Pero lo que hoy quiero compartir con ustedes y que también tiene que ver un poco en relación a lo que tuvimos ayer, que fue la celebración, ese ánimo que los chicos también se empiecen a involucrar en su fe, compartiéndola con sus otros compañeritos, hace parte también de ese crecimiento. Porque démonos cuenta que los chicos ayer trajeron varios amiguitos, no solo Sofi, bueno, Sofi fue la que más trajo, por eso se ganó el premio, pero los demás chicos también se animaron y se contagiaron de esa idea de compartir el lugar que para ellos es especial. Y que en muchos casos los chicos nos han dado el ejemplo a nosotros, donde nos ha costado tal vez invitar a personas que están en nuestro alrededor, ya sea en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con distintas personas que nos cuesta dar ese paso de decirle, hey, ¿te gustaría venir, conocer un poco de Dios, hablarte acerca de mi fe? Entonces, de los chicos aprendimos algo muy especial ayer y fue un día maravilloso. Tuvimos una semana bastante agitada, si bien lo recuerdan, el domingo pasado tuvimos un corto de luz, tuvimos varias dificultades técnicas, algunos aparatos estuvieron ahí peligrando a punto de dejarnos para siempre, pero pudimos recuperarlo y dejar todo listo para lo que fue ayer y por supuesto para hoy tener nuestro servicio de adoración, gracias a Dios. Así que, bien, pero esta actividad de los niños no vayan a pensar que se pensó de un día para otro. Tenía una organización previa. Si ustedes también recuerdan, lo veníamos anunciando varias semanas atrás. Y como también nosotros preparamos los mensajes con anticipación, yo sabía que me correspondía y por ende también quería que tuviera relación con esta fecha. Entonces, pensando en esta idea de los niños en especial, me encontré justo esta semana, o creo que fue la semana pasada, con una entrevista muy particular que hubo en la televisión argentina. Y bueno, me imagino que ustedes están un poco relacionados con un caso que tiene que ver con trata de niños, de pornografía, de abuso, ¿no? Que está como muy famoso porque están involucrados bastante personajes especiales. Pero justo saltó a relucir una afirmación o una frase de una entrevista, entrevistaron a una psicóloga en un programa de televisión y dijo lo siguiente. Bueno, eso fue el viernes 29 de marzo, fue invitada a un programa pues, de televisión bastante conocido, ella se llama Celia Antonini, quien aseguró que la pedofilia es el deseo sexual que está puesto en menores de edad. Esto es una orientación sexual. Entonces puede relacionarse normalmente como cualquiera de nosotros, pero el deseo sexual está puesto en menores de edad. Por supuesto, esto generó distintas discusiones, distintos grupos salieron a refutar, ¿no? Estas declaraciones de esta psicóloga. Creo que ella misma también después trató como de mejorar un poco lo que había dicho por televisión. Pero lo que quería ir con esto es que esta psicóloga, intelectualmente hablando dentro de la ideología de género, fue honesta. ¿Por qué lo digo? Porque la ideología de género trae a esto. Porque la ideología de género enseña que como nuestra sexualidad subjetiva y tiene miles
de ramas de acuerdo a lo que cada uno quiera o no quiera hacer con su cuerpo, terminan esto. Así que podríamos decir que dentro de la intelectualidad honesta y la psicóloga, y siguiendo esa línea de las bases de la ideología de género, pues por supuesto termina haciendo estas aclaraciones que por supuesto son perturbadoras y que hacen mal a la sociedad, en especial a nuestros chicos. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a ver que son muy repudiables estos dichos, como lo fueron en años anteriores distintas conductas sexuales, pero que hoy en día han venido tomando cada vez más valor, más fuerza, y antes de prohibirse se están promocionando. Créanme que con el tiempo, si las cosas siguen así, vamos a estar hablando de otro panorama si esto sigue agarrando cada vez más fuerza. Pero bueno, yo entiendo que hay distintos pecados que son muy escandalosos, como los sexuales, cuando hablamos de la homosexualidad, de la pedofilia en este caso, pero hay que entrar a ver de que nosotros todos tenemos distintas luchas contra el pecado. Y eso no quiere decir que unas sean menos o peores tratables que otras, sino que nuestra confianza y nuestra fe debe estar depositada en Dios. Por lo que Dios es capaz y tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona. Cualquier persona que haya tenido distintas conductas sexuales va a poder acercarse a Dios y Dios lo va a poder transformar. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver que en 1 Corintios, ahí está. En 1 Corintios, versículo 6, del 9 al 11, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, donde había un contexto muy, pero muy turbio. Sí, créanme que lo que estamos viendo hoy es pesado. En ese tiempo se veían cosas peores. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice y le habla a la iglesia en Corinto de la siguiente manera: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Démonos cuenta que eso es lo que es la iglesia. Un lugar y un espacio de personas redimidas, de personas que tenían un pasado claramente desfavorable ante los ojos de Dios, pero que el Señor, siendo misericordioso, siendo lleno de amor, permita que podamos transformar nuestras vidas. De que eso no es lo que va a definir nuestro presente, ni mucho menos nuestro futuro. Claramente ahí van a quedar cosas en el pasado, pero que el Señor, según nos expresa su palabra, nos renueva completamente. Somos transformados desde el interior. Hemos pasado a estar muertos para estar con vida en nuestro Señor y Salvador. Esa persona ha quedado totalmente muerta, la que éramos antes, para nuevamente tener una vida perfecta en el Señor y por supuesto que llega a su culmine cuando Él venga por nosotros. Entonces la idea con esto, entrando a lo que mencionamos al principio, es que si alguna persona escucha de que tiene alguna de estas luchas particulares que son claramente fuertes, que recuerde y sepa que en el Señor puede encontrar la respuesta que tanto está buscando. Esa solución a esa lucha, esa transformación frente a ese pecado que seguramente lo ha venido atormentando por mucho tiempo. Solo el Señor tiene el poder de transformar. Pero bueno, ya entrando un poco más en detalle a lo que fue el versículo que leyó nuestro hermano Sebastián al principio, que está en Mateo, debemos recordar que nuestros hijos son vulnerables y están propensos a todas estas ideologías que andan por fuera. Y que nosotros como adultos responsables, no necesariamente como padres, o sea, por supuesto los padres tienen mayor responsabilidad, pero también como adultos cristianos tenemos el deber
de defender a nuestros niños frente a esa sociedad corrompida que se dedica enormemente, con mucho esfuerzo, abarcando mucho espacio para corromper a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque saben que son frágiles, son vulnerables, son ignorantes y tratan de manipularlos. Entonces nuestro deber como cristianos es defenderlos de todas esas atrocidades que se enseña, pero también de cuidar su vida, de cuidar su integridad. Nuestros niños están expuestos constantemente al peligro. Y es por eso que hoy quiero hablar de esa parte, que vendría a ser la segunda parte, o por decir la final, del versículo que leyó Sebastián, que arranca en el versículo 6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Qué nos deja ver esto? En principio que el Señor sabemos que va a entrar a juzgar nuestra vida. Pero también entendemos que va a haber un juicio mucho mayor para aquellos que hagan pecar a un niño. Y no hablo de daño físico como tal, sino también hablamos de un daño emocional, espiritual. Cuando se trata de confundir a nuestros chicos, de vestirse de una manera, de actuar de otra manera, totalmente diferente a lo que es su naturaleza biológica, estamos corrompiendo sus corazones. Les estamos afectando el espíritu. Estamos afectando su relación con Dios. Es terrible. Y nosotros como cristianos debemos abogar por eso. Y abogar en la defensa del niño desde el vientre de la madre. Porque no solo se trata de adoctrinar a los chicos ya cuando nacen, sino muchas veces se trata de asesinar desde que está en el vientre, desde que se está gestando. Y nosotros como cristianos, entendiendo la palabra del Señor, tenemos que defender la vida. Tenemos que defender lo que el Señor ha puesto bajo vulnerabilidad, que son los niños. ¿O cuántos pasajes no recuerdan donde el Señor nos exhorta a cuidar a los huérfanos? Muchos, ¿cierto? Porque los huérfanos en esta época estaban totalmente desprotegidos, porque la pérdida de sus padres los hacía estar totalmente marginados de la sociedad. No era como hoy en día que tal vez los chicos pueden entrar en un programa de cuidado, de acompañamiento, de restablecimiento, mientras consigue tal vez un hogar adoptivo. En esta época no existía eso. Un chico quedaba sin sus padres y quedaba totalmente desprotegido. Y por eso el Señor siempre llamaba a cuidar a los huérfanos, como también el caso de las viudas. Entonces vemos que el Señor siempre nos llama a cuidar a los que son indefensos. ¿Y qué más indefenso que un niño en el vientre de su madre? No puede defenderse allí de ninguna manera. Pero sin embargo, hay quienes abogan por ese tipo de actos. Y más allá, por supuesto, después de que crecen los chicos, ahora quieren enseñar distintas ideas y filosofías que lo que hacen es confundirlos y arrastrarlos a un camino de perdición. Bien, la otra vez también, investigando un poco, me encontré con un experimento que hicieron con unos chicos, o una prueba, podría decirse. Y era que sobre una mesa ponían un fajo de billetes, bastante grande, y al lado un paquetito de galletas. Y dejaban entrar a los chicos y les decían que escogieran cuál de los dos quería llevarse. Claramente muchos estarán diciendo que se llevó el chico, claramente se llevó las galletas, siempre elegían las galletas, sí o sí elegían las galletas, pero había también un dato adicional. Antes de que ellos eligieran, el Señor les explicaba y les hacía un gran énfasis en que con ese dinero podían comprar muchísimas más galletas de las que veían en la mesa. Pero sin embargo así seguían eligiendo las galletas. Porque los chicos no entienden.
no disciernen una realidad más allá de lo que ellos ven en el momento, de lo que ellos sienten y lo de que su deseo expresa a lo que ve. Ellos son vulnerables. Ellos tienen una mente frágil que nosotros como padres y como adultos también tenemos que preservar, tenemos que cuidar y tenemos que esforzarnos en que frente a toda esta lucha espiritual que encontramos afuera podamos brindarles las herramientas necesarias para que cuando se enfrenten con ese tipo de ideas puedan discernir qué es lo que está bien y lo que está mal, como vamos a ver, por supuesto, mucho más adelante. Los niños son claramente influenciables, son ignorantes en muchas cosas, por supuesto dejándose llevar por sus emociones y también por sus deseos. Entonces nosotros debemos fortalecer a nuestros chicos en el hogar. No esperemos, padres, que aquí, en esta hora y media que nos reunimos los domingos, o tal vez los 40 minutos que podamos tener en la semana de alguna u otra reunión, poder coincidir que los chicos van a, mejor dicho, formarse espiritualmente de una manera amplia. No, porque el consumo que ellos tienen de otras cosas es mucho mayor. Por eso el trabajo siempre tiene que arrancar desde casa. En casa es donde nosotros tenemos que enseñar y cuidar a nuestros chicos para que no caigan en este daño irreversible que en muchos casos se puede dar. Así que prestemos mucha atención. Y bueno, y ya pasando, hoy comencé, ¿no? Al revés. Empezamos por la parte final, ahora vayamos a la primera parte del versículo, que dice así, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Vamos a ver dos aspectos que yo quería remarcar el día de hoy respecto al texto que tomamos como referencia. Uno, hablando del cuidado que tenemos que tener a nuestros chicos, ¿no? por ese especial cuidado que necesita de parte de nosotros porque dependen de nosotros, ¿no? No solo en su crecimiento físico, sino también de su crecimiento espiritual y psíquico, sino también la idea de que nosotros también tenemos un deber mayor de crecimiento, hablando espiritualmente, porque ya muchos seguramente ya llegamos a un lugar donde ya no vamos a crecer más, por más que nos esforcemos, ya vamos a quedar de esa estatura, o tal vez podemos crecer pero para otros lados. Pero la idea es que debe haber un crecimiento intencional y espiritual en cada uno de nosotros. Es por eso que este texto nos enseña y nos habla un poco de eso. ¿En qué sentido? Este texto muchas veces es usado y malinterpretado en muchas cosas, como muchos de los textos que muchas veces hemos escuchado acá, ¿no? Que tratamos de desmentir, ¿no? Hablando de que se usan con propósitos que no son los que realmente Dios quería mostrarnos. Y esto de hacernos como niños no habla de que tenemos que ir haciendo cosas infantiles en nuestra vida o convirtiéndonos en irresponsables, llevando una vida totalmente desordenada. No, todo lo contrario. El Señor nos llama a tener una vida ordenada, a ser responsables de nuestra vida y por supuesto de nuestra relación con Dios. Tenemos que ser responsables, donde claramente un niño no cuenta con esa habilidad porque necesita cultivarla. En el caso de nosotros también tenemos que ejercitarla. Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús con eso de que conviértanse como niños? Pues el Señor lo explica en el versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, no se trata de tener una actitud infantil, ni de justificar mi pecado con esto, con lo otro, porque yo soy un niño todavía. Sí, de alguna u otra manera tenemos que tener esa energía de compartir con los chicos, de preocuparse por la juventud, pero de entender que tenemos que madurar. En especial hablando en términos espirituales.
Y más en esta cultura donde cada vez se extiende más la adolescencia, ¿no? Hoy estamos en una etapa donde se habla de una adolescencia tardía, de personas de 50 años que se comportan como niños de 15. Uno entra y dice, wow, ¿de verdad? Y se promueve y se enseña y se aplaude. Cuando no, todo lo contrario. El Señor nos manda a que nosotros, siendo grandes, tenemos que dar ejemplo a los más chicos. Tito, en la carta de Tito que escribe Pablo, lo dice claramente haciendo un llamado a los ancianos y a las ancianas, donde les manda una tarea específica. Los ancianos tienen que tener ciertas características y las ancianas tienen que tener otras características, donde claramente las dos apuntan a que puedan ejercer esa influencia y esa enseñanza a los que vienen detrás de ellos. Imagínense un anciano comportándose peor que un adolescente. ¿Qué ejemplo es ese? Y si hablamos en términos espirituales, pues claramente el Señor no está acompañando ese tipo de comportamientos. Entonces lo que yo entiendo que el Señor está tratando de decir frente a esa idea de conviértanse como estos niños, es a la idea de humildad y confianza que presenta un niño. Humildad, ¿por qué? Porque los niños no están buscando posiciones de poder o reconocimiento. Ellos simplemente se entregan, ellos confían, ellos creen. ¿O cuántos de aquí no le hemos dicho a los niños, no sé, la luna es sabia queso? Los chicos te creen porque confían en vos, confían en los padres, se entregan, no cuestionan. Y claramente Jesús destaca que la grandeza en el reino de los cielos radica en esa humildad, en esa disposición de depender completamente de Dios. Eso es a lo que está haciendo referencia el Señor. Es confianza, el segundo punto. Los niños dependen de sus padres por completo, porque los padres son los que proveen, los padres son los que traen la comida a la mesa, los padres son los que alimentan a los hijos y claramente lo hacen acorde a su edad y acorde también a las necesidades que él tiene y no a sus deseos. Porque si les diéramos a elegir a los chicos que quieren desayunar, almorzar y cenar, créanme que no se acerca nada a lo que hay en una verdulería, o tal vez en una carnicería, o una pescadería. Se te pedirían, qué sé yo, golosinas, dulces, azúcar, grasas, papas fritas. Imagínense que nosotros les dejáramos elegir todo el tiempo que quieren comer. Después no nos podríamos quejar porque tengan el colesterol alto o tengan diabetes. Eso es lo que pasa en términos espirituales. Si nosotros no cuidamos a nuestros hijos espiritualmente, después no podemos quejarnos de que estén apartados de Dios, llevando una vida totalmente desenfrenada, desubicada, contraria a los principios de Dios. Porque todo radicó, todo empezó en el descuido nuestro frente a nuestros hijos. Y más con todas estas ideas que se promueven afuera, donde si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a entender la verdad de Dios, claramente se van a dejar influenciar por lo que escuchan afuera. Así que yo veo estas características en la idea de que el Señor nos menciona o nos pone bajo una postura de niños frente a esos dos aspectos, humildad y confianza, porque habla de humillación. Habla de sentirnos inferiores, de depender enteramente del Señor, de no ser autosuficientes, como muchas veces pasa cuando crecemos. Yo no dependo de nadie, no necesito de nadie, yo puedo solo. Cuando siempre dependemos de algo. Eso es lo que más nos diferencia de Dios. Yo les podría preguntar, ¿qué es lo que más nos diferencia de Dios? ¿Qué podrían decirme? ¿Santidad? ¿Pureza? ¿Justicia? Sí, son cosas que nos diferencian de Dios. Pero ¿saben cuál es la mayor? Autonomía. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios no depende absolutamente de nada ni de nadie. Mientras que nosotros, todo lo contrario, dependemos del aire, del agua, la comida, el vestido, la vivienda,
Cuando somos niños dependemos de otros para poder alimentarnos y crecer. Nosotros todo el tiempo dependemos de algo o de alguien, mientras que Dios no necesita a nada ni a nadie. Entonces es una clara diferencia de lo que el Señor trata de manifestar en esta idea de que debemos humillarnos, depender, entregarnos y por supuesto confiar en Dios. Hay un pasaje en Mateo 19 que le voy a pedir a Dorian si lo puede proyectar, que se me olvidé de ponerlo en el PowerPoint. Mateo 19 a partir del versículo 13. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos para que él pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Dense cuenta que este pasaje está muy cerca al que venimos leyendo. Está en el capítulo 19, habíamos leído el capítulo 18, y vamos a ver de que también vemos un contexto en el que los chicos no eran bien recibidos en distintos ámbitos sociales de la época. En este caso era un ámbito de enseñanza. Recordemos que era muy común que una persona se parara al frente de algún lugar público, empezara a enseñar y todos los demás empezaran a escuchar. Por supuesto, los chicos no eran bien recibidos allí, porque claramente ellos no tenían ese rol como el que tal vez tienen el día de hoy. Entonces, démonos cuenta que los discípulos reprenden a los chicos que están por allí. Pero sin embargo, el Señor les dice: no les impidan a los chicos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero recordemos que viene en sintonía con lo que dijo en Mateo 18, hablando de la humillación, de la humildad, de la confianza, de que necesitamos recordar cuál es nuestro lugar. Y que también como los niños buscan el cuidado y la protección, así también nosotros debemos hacerlo con Dios. Y por supuesto con la persona de Jesús. Entonces nos damos cuenta que claramente la enseñanza del Señor no va con esa idea de comportarnos infantilmente, sino con una idea de dependencia, de confianza, de entregarse a la voluntad de Dios. Pero no es el único pasaje que habla de la niñez como tal, ¿no? Veamos a Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acumulando la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Este pasaje nos ayuda a entender de la idea de que debemos dejar ese comportamiento atrás, que debemos madurar, de que debemos crecer, de que debemos hacer, por supuesto, responsables de nuestra vida. ¿Y qué es esa responsabilidad? Tenemos que hablar, por supuesto, lo que estamos haciendo aquí en términos espirituales de nuestra relación con Dios. Nosotros debemos hacernos responsables de nuestra relación con Dios. No podemos culpar ni al que está a mi lado, ni al que tengo en casa, ni al que enseña la palabra. Tenemos que responsabilizarnos a nosotros mismos. Porque aquí está diciendo, hay algunos que tal vez llevan muchos años en la fe, pero que siguen tomando leche, cuando deberían estar, como dice la palabra, ¿qué? Comiendo alimento sólido. O sea, se quedaron en esa etapa donde solo eran amamantados, no crecieron. Pero nos damos cuenta que los chicos lo piden a medida que van creciendo, ¿cierto? Pero en términos espirituales muchas veces nos estancamos, nos quedamos ahí.
no crecemos. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces interpretamos mal algunos pasajes que nos estancan y hacen que nos quedemos allí, sin ese crecimiento que tanto nos hace bien a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Hebreos? Dice que nos va a ejercitar los sentidos para discernir el bien del mal, especialmente en esta época, donde es tan difícil muchas veces encontrar esa diferencia. Porque afuera nos pintan las cosas como, uy, esto está muy bueno, mira, todos lo hacen, hablando en términos sexuales. Y lo he escuchado en hermanos cristianos. Pero si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿O por qué no dejas que tu hijo lo haga? Si los chicos de ya de 15, 16 años ya tienen relaciones, ¿por qué no dejas? Y yo, ¿es en serio? Bíblicamente, ¿cómo sustentas eso? Si eres cristiano. ¿Bajo qué lineamiento nos estamos dejando llevar? ¿Por los lineamientos del mundo? ¿Porque todo el mundo lo hace? ¿O por los lineamientos del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces vienes tomando leche hace rato y no estás empezando a comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque tus sentidos no están ejercitados en reconocer el bien del mal. Es simple. El crecimiento está, o en el alimento sólido está, en esa enseñanza avanzada, en ese conocimiento profundo que vamos adquiriendo a través de que nosotros vayamos estudiando y por supuesto nuestra relación con Dios se vaya fortaleciendo. Mientras que la leche materna hace alusión a ese conocimiento básico, a ese conocimiento que es importante, no estoy diciendo que no lo sea, porque es lo que nos permite entrar a la fe cristiana, pero que no debe quedar allí, sino que de alguna u otra manera tiene que empezar a mostrar frutos. El Señor claramente lo dice. El que no muestra frutos, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado, desechado y ¿qué? Y prendido fuego. ¿Qué pasa con la parábola de los talentos, si bien no recuerdan? Que habían 3, 2 reprodujeron o dieron fruto frente a ese encargo del Señor, del amo, pero uno no hizo nada, no dio fruto. ¿Qué pasó con él? En algunas ideas económicas que andan por ahí en el mundo, hubieran dicho, no, sáquenle al que más hizo y denle al que no hizo nada. Pero no fue así. El Señor dijo, al que no hizo nada, sáquenle lo poco que tienen, désenlo al que más tiene y a ese échenlo en el calabozo. Palabras del Señor. No se redistribuyó la riqueza de los que estaban arriba, de ninguna manera. El Señor aprecia el mérito, el esfuerzo, el trabajo, no la pereza, ni la vagancia, mucho menos. ¿Qué otros pasajes nos ayudan a entender esta idea de que debemos madurar y crecer? Efesios 4:14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso pasa muy a menudo. Y en los mismos cristianos. Nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo tomando leche. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Y muchas veces hacemos lo contrario. Somos maduros en la malicia. ¿Cómo hago la trampa? ¿Cómo me hago más rico más rápidamente? ¿Cómo saco provecho de esta situación, tal vez afectando a otro? Gálatas 4:3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Bajo ese contexto de Gálatas, si ustedes lo pueden leer más adelante, hace a connotación a que ser niño es ser esclavo. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento para estar libre. Porque recordemos que el Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un niño no conoce, no sabe. ¿Por qué? Porque está sumergido todavía en la ignorancia. Entonces ser niño espiritualmente es estar siendo esclavo de algo.
No hablamos en términos de esclavitud, de estar encadenado a un poste. No, sino que somos dependientes y servimos a una práctica que viene de interior nuestro y que nos tiene sujetas y no nos permite avanzar para acercarnos a Dios. Son ejemplos en donde vemos que la madurez espiritual no es opcional. Para un cristiano la madurez espiritual no es opcional. Debe ser un rasgo que marque si realmente estás en el Señor o no. Porque Él dice, los que estén conmigo van a dar fruto, porque si no dan fruto van a ser desechados. Es así. Suena duro, es cruel, pero es así. Y hoy vivimos en un mundo donde decir la verdad lastima, y sí, pero es la verdad. Y el Señor nos muestra la verdad con el deseo de que nosotros recapacitemos y volvamos a Él. ¿Que puede doler? Sí, pero no por eso debemos que callarla. Todo lo contrario. La idea es que la gente pueda salvarse, pueda tener verdadero entendimiento de quién es Dios, pueda acercarse a Él como corresponde, correctamente. Y por más que duela, por más de que nos confronte, es necesario escucharla. Es importante escucharla. Es un llamado que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios, dejando por supuesto atrás esas actitudes infantiles que lastimosamente nos impiden avanzar. Son aquellas cosas que trancan nuestro crecimiento, nuestro progreso como cristianos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta para ir sorteándolos, a ir saliendo de allí, para encontrarnos con nuestro Señor. En conclusión, estos pasajes que vimos nos enseñan que la vida cristiana requiere un equilibrio entre una fe infantil, hablando, ¿no?, de la humildad y confianza, y una madurez espiritual, hablando de esa necesidad de que tenemos que crecer, fortalecer nuestra relación, avanzar. ¿Para qué? Para ayudar a los que vienen atrás. Por un lado, debemos cultivar una actitud de humildad, dependencia y confianza en Dios como niños. Pero por otro lado, estamos llamados a crecer en nuestro entendimiento, discernimiento y estabilidad espiritual. Entregarnos, hermanos, confiar en el Señor y por supuesto cultivar nuestra relación con Dios. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Espero que puedan aprovechar el día de hoy con sus familias, con los chicos en especial, y que el Señor bendiga, por supuesto, su palabra en cada uno de ustedes y que tengan, por supuesto, una linda semana. Que Dios los bendiga.